Así. Hola gente, estamos aquí jugando con Raman en un nuevo video más para el canal. Así que bueno gente, como pueden ver en el título, hoy vamos a reaccionar, por lo tanto, un Draw My Life de no solamente de Sonic.exe ni de Knuckles solamente, ni de Coso. O sea, no solamente un Draw My Life que es muy cortito, pero por eso busqué como un poquito más largo, que es el Draw My Life de los tres juntos personajes de creepypastas que vimos, que reaccionamos, pero no reaccionamos uno, que es Knuckles. Que reaccionamos el Sonic.exe y el Tails Doll. Y vamos a ver en este Draw My Life, vamos a reaccionar la historia básicamente. Puede dar un poco de miedo, pero no sé. Así que bueno, sin más bla bla bla, comencemos. Década de los 80, en una localidad de los Estados Unidos, a principios de la década de los 80, en una localidad de los Estados Unidos, comenzó a cundir el pánico cuando se sucedieron una serie de muertes violentas. Las víctimas habían sido torturadas y asesinadas de manera brutal, y el responsable siempre dejaba escritas con sangre en la pared las iniciales TD. Más allá de esto, la policía no tenía ninguna pista. La matanza más brutal tuvo lugar en un hogar donde 6 personas... Empezamos fuerte. Creo que esta es la historia de Tails Doll, porque ya vimos en los videos, pero vamos a ver la historia completa. Murieron y solo una sobrevivió, con heridas de gravedad. Su testimonio fue escalofriante. Afirmó haber sido atacado por un pequeño oso de peluche cubierto de sangre, con una sonrisa macabra llena de colmillos y de cuyos ojos brotaban llamas. Sobre su cabeza tenía una especie de antena con una piedra roja y actuaba como loco, dando saltos de un lado a otro. La policía descartó su testimonio y fue ingresado en un sanatorio mental. Días después, se quitó la vida. Por la ciudad comenzó a correr el rumor de que el responsable de los crímenes no era un psicópata, sino un ente demoníaco, y todo el mundo se encerraba en su casa en cuanto se ponía el sol. Una noche, una patrulla de policía se encontró en un callejón los restos de un cuerpo masacrado, y a los pocos metros, una figura escribiendo las iniciales TD con sangre en la pared. Salieron tras él, y pudieron perseguirle gracias al rastro de sangre que dejó hasta las afueras de la ciudad, donde se escondió en el cementerio. Para ese momento ya se había dado la voz de alarma, y varias patrullas comenzaron a rastrear el camposanto. El periodista de un diario local apareció también, y se le permitió acompañar a una de las parejas de policías. Después de mucho rato dando vueltas y escuchando ruidos extraños, de repente, uno de los oficiales cayó desplomado al suelo, con la voz ahogada por los borbotones de sangre que salían de su garganta. Mientras el otro policía ayudaba a su compañero, el periodista reaccionó rápidamente con su cámara y sacó una instantánea en medio de la oscuridad. Cuando más tarde la reveló en su laboratorio, no podía creer lo que veía. Un pequeño oso de peluche aparecía de pie sobre una tumba, sosteniendo en su mano un hacha manchada de sangre. La imagen confirmaba la descripción que había dado en su momento la anterior víctima, y cuando fue publicada en la prensa, la gente se volvió histérica. Ya no bastaba con cerrar puertas y ventanas, se usaban rosarios, incienso, agua bendita y cualquier objeto religioso que valiese para protegerse de aquel ser demoníaco. Acudieron en masa a preguntarle al párroco qué podían hacer ante semejante amenaza, y este contestó que la única salvación era la fe. Se convocó una vigilia de rezos y plegarias que duró ininterrumpidamente varios días. La gente se volcó para pedir ayuda a los cielos y debilitar así el poder del monstruo. De repente, una noche, la criatura se apareció, de rodillas ante el sacerdote. La sangre y las llamas brotaban de sus ojos con más fuerza que nunca, y sus gritos desesperados intentaban acallar los rezos de la gente. El cura juntó la valentía necesaria para plantarse frente a él, pronunció unos versos y le roció con agua bendita, momento en el que el monstruo soltó un alarido de dolor y explotó como una gran burbuja de sangre, empapando a todos los presentes. Por fin, la maldición había terminado. Todo volvió a la normalidad, y la gente intentó olvidar aquella macabra experiencia. Hasta mucho tiempo después, a finales de los 90, cuando Sega lanzó para su consola Saturn una nueva entrega de su saga estrella, el Sonic R. Se trataba de un revolucionario juego de carreras en 3 dimensiones, que incluía un par de personajes secretos que se podían desbloquear como recompensas. En un hogar de Los Ángeles, California, una madre llamaba a cenar a su hijo, que llevaba varias horas encerrado en su habitación, jugando a este nuevo título. Tras varios intentos sin respuesta, subió dispuesta a regañarle, pero lo que encontró le dejó desencajada. Su hijo yacía tendido en el suelo con los labios azules, espuma en la boca y las pupilas dilatadas.
La consola estaba encendida y no paraba de sonar en bucle una de las canciones del juego, Can You Feel the Sunshine, con un tono alegre que le daba a todo aquello una atmósfera bizarra. Se dictaminó que el chico había muerto por un ataque de epilepsia a causa de jugar demasiadas horas seguidas, lo que no dejaba de ser extraño porque no... Me pasa eso a mí, ¡pum! Rompo la consola, o el televisor, lo que sea, rompo ¡pum! La consola y chao, que me importa si se rompe o no. Tenía ningún antecedente familiar de esta enfermedad. Tras el funeral, la familia regaló todos sus juguetes y pertenencias. La videoconsola fue a parar a su mejor amigo, que ya en casa la conectó y comprobó que justo antes de morir, el chico había desbloqueado un nuevo personaje. Se llamaba Tails Doll, la versión oscura de uno de los protagonistas del juego, que tenía aspecto de muñeco de peluche y una antena con una luz roja en la cabeza. Este hecho se dio a conocer por los foros de internet y empezó a correr el rumor de que el sanguinario TD había vuelto a la acción, a través del macabro personaje del videojuego. Sega no tardó en reaccionar y lo hizo desaparecer de todos sus productos, pero ya era demasiado tarde y la pesadilla volvió a hacerse realidad. Unas semanas después hubo un nuevo asesinato. Una vez más, un cadáver brutalmente torturado y una inscripción en sangre, esta vez más extensa. Decía: gracias por vuestro miedo y por devolverme a la vida. A partir de ahora no tendré cuerpo, ya no lo necesitaré, porque soy Tails Doll. La siguiente historia ocurrió en Estados Unidos, hace muy poco tiempo. Después de cerrar institutos y oficinas de todo el país por el coronavirus, parecía que estaban volviendo de nuevo a la normalidad. Pero lo peor estaba por llegar. Una nueva pandemia, que no solo se encontraba en el exterior, sino que se había instalado dentro de las casas, sin que nadie supiera de lo que era capaz. No creo que sea la historia de Sony.exe. Con la llegada de las nuevas tecnologías, se había lanzado una videoconsola inmersiva que permitía al usuario colocarse unas gafas de realidad virtual para ver los juegos en el mundo real. Cuando el jugador se colocaba las gafas, veía perfectamente el lugar en el que estaba, incluso a las personas que lo rodeaban, añadiendo a su vista los elementos del juego seleccionado. Los mapas se adaptaban al espacio que había alrededor, logrando que cada uno de los compradores tuviera una experiencia única, y esto era lo que más los emocionaba, aunque no eran conscientes de los riesgos Mi vieja me acaba de dar pizza. que esto suponía. John y Anna eran dos hermanos muy conocidos en el vecindario en el que vivían. Pasaban los días jugando en la calle junto a los demás niños. Él era el mayor por un par de años y siempre actuaba protegiendo a su hermanita. Se encontraban al final de sus vacaciones de Navidad y eso significaba que pronto tendrían que volver al colegio. Pero eso no les importaba porque se acercaba su día favorito, el de los Reyes Magos. Además, los dos llevaban mucho tiempo pidiendo la nueva videoconsola que tanto habían visto por todos lados. No solo en la publicidad que salía en televisión a la hora de comer, también veían que sus youtubers favoritos hablaban maravillas de este nuevo invento. Cuando se levantaron el 6 de enero, bajaron las escaleras corriendo para abrir los regalos. Ambos se habían portado muy bien y habían obtenido buenas calificaciones, por lo que estaban segurísimos de que iban a recibir aquello que tanto querían. Comenzaron a desenvolver los regalos. Había muchísimos debajo del árbol de Navidad. Tenían ropa, pijamas, perfumes e incluso equipamiento deportivo, como una pelota de fútbol y raquetas de tenis. Pero John y Anna solo querían la videoconsola, así que comenzaron a llorar preguntándose por qué los Reyes Magos no les habían traído aquello que tanto deseaban. Parecía que los demás regalos no tenían ni la más mínima importancia para ellos. Entonces sus padres los llamaron desde la cocina. Allí estaban los dos con cara de felicidad, mientras en la mesa había otro regalo. Entonces los niños se secaron las lágrimas y corrieron a desenvolverlo. Su expresión cambió totalmente en cuanto vieron que se trataban de las nuevas gafas de realidad virtual y unos guantes que hacían de mando. Tenía un color rojo radiante, ya que se trataba de una edición especial de un videojuego llamado La Venganza de Knuckles. John quiso ser el primero en utilizar las gafas, ya que él era el mayor de los dos, pero Anna comenzó a llorar. ¿Vieron? No era la historia. Y los padres decidieron que lo mejor era que lo decidiera el azar. Así que anotaron un número en un papel y fue John quien lo acertó. Nada más ponerse las gafas de realidad virtual notó que se le adaptaban perfectamente a la cara y que eran tan ligeras que apenas las notaba. Los guantes también tomaron la forma de su mano.
Veía lo que tenía alrededor perfectamente y se sentía muy cómodo. Pulsó un botón que había en uno de los laterales y entonces apareció un menú de bienvenida. Tras un par de actualizaciones y un breve tutorial de cómo manejar las gafas, le pidió que mirase fijamente el cartucho del juego. De repente vio el título del juego delante suya y señaló la opción de comenzar partida. Al mirar sus manos se dio cuenta de que parecía el personaje Knuckles. Sus antebrazos eran rojos y peludos y sus guantes blancos con pinchos. Observó su alrededor y estaba rodeado de enemigos. Eran robots que le apuntaban con armas de rayos láser, a los que tenía que esquivar y golpear para derribarlos. Su objetivo era acabar con la mayor cantidad antes de que se acabase el tiempo. Recorrió su casa en busca de enemigos, sintiéndose un superhéroe. Ana le perseguía esperando a que finalizara la partida para poder jugar ella. Una vez que el contador llegó a 0, se quitó las gafas y se las dio a su hermanita. Las horas pasaron muy rápido, hasta que llegó el momento de cenar. Sus padres les dijeron que se acostaran, ya que al día siguiente debían levantarse temprano para ir a clase. Así que dejaron las gafas cargando y se fueron cada uno a su habitación. Pasado un rato, cuando ya estaban todos dormidos, John bajó a por la consola pensando en jugar una partida más, pero al ponerse las gafas, notó que le apretaban mucho y se mareó tanto que tuvo que quitárselas. Las dejó donde estaban y se fue. La mañana siguiente intentó quedarse en casa para jugar, diciendo que tenía fiebre. Sus padres conocían sus intenciones, así que le obligaron a ir al colegio. La espera se le hizo eterna, pero finalmente sonó el timbre que le indicaba que podía volver a golpear robots. Al llegar a su casa, agarró las gafas, todavía sin haber comido. Comenzó la partida y continuó jugando durante horas, hasta que sus padres enfadados le advirtieron de que compartiera la consola con su hermana o la esconderían hasta final de curso. Dejó jugar a la niña, aunque estaba muy enfadado. Se encerró en su cuarto y comenzó a golpear al aire, imaginando que le atacaban aquellos robots del videojuego. Tras un rato se cansó y decidió encender el ordenador para pasar el tiempo hasta la hora de cenar. Cuando se acostó no podía dormirse. Pasó un buen tiempo dando vueltas en la cama y decidió bajar rápidamente las escaleras, agarrar las gafas y llevárselas a su habitación. Allí se las volvió a probar y se sintió muy extraño. Esta vez al entrar al juego se encontró con que estaba en una habitación llena de espejos y no en su dormitorio. Su reflejo era el personaje de Knuckles, quien se le iba acercando, aunque John no se movía. Entonces el personaje rojo salió del espejo, poniendo uno de los puños sobre la cabeza del joven y mirándolo fijamente. John quedó paralizado, mientras sentía cómo un escalofrío recorría su cuerpo. Intentó quitarse las gafas, pero no podía, se habían quedado pegadas a él. Entonces comenzó un nuevo nivel, en el que todo a su alrededor se volvió rojo, aunque esta vez no había ningún enemigo. Se dio cuenta de que en la pared había una pintada que parecía realizada con sangre, que decía: «Estás atrapado». Se acercó a tocarla y notó cómo su mano se manchaba de un líquido que estaba muy frío. Asustado, intentó salir de la habitación para buscar ayuda, pero la puerta no se abría. Por mucho que intentaba gritar, las palabras no salían de su boca y se mareó hasta que perdió el conocimiento. Despertó en su cama, mientras su padre le llamaba para que bajara a desayunar y se preparara para ir a la escuela. No había rastro de la videoconsola, así que bajó a la sala de estar y allí encontró las gafas, todavía enchufadas y con la batería completa. Esta vez John sí que se encontraba mal. Su madre le colocó el termómetro. 5 minutos después se lo quitó para descubrir que la temperatura corporal de su hijo pasaba los 40 grados. Lo llevaron rápidamente al hospital y le pusieron una inyección para que mejorase. Le recomendaron guardar reposo durante unos cuantos días, en los que había decidido que se iba a entretener con el ordenador. Ese mismo día su hermana volvió de la escuela con un nuevo videojuego, era el de Pokémon, y para jugar en primera persona. La veía divertirse más que con el juego anterior, sin embargo John todavía seguía asustado. Pasada una semana, cuando ya estaba totalmente recuperado, se quedó solo en casa. Como estaba muy aburrido, decidió probar aquel juego que le habían comprado a su hermana. Al colocarse las gafas sobre la cabeza, sintió que su corazón se aceleraba. Miró el cartucho de Pokémon e inició la pantalla con el título. Respiró aliviado y se preparó para pasarse el tutorial. Pero al iniciar la partida, el juego se pausó.
Intentó tocar desesperadamente todos los botones que aparecían delante de él, y lo único que consiguió es que se disolviera el menú mientras aparecía un símbolo de carga ante sus ojos. Instantes después, quedó petrificado al sentir una presencia detrás suya. Al girarse, se encontró con Knuckles, mirándolo fijamente, con una sonrisa. El personaje comenzó a acercarse lentamente hacia John. El joven, asustado, salió corriendo hacia su habitación y cerró la puerta. Al darse la vuelta, volvió a verlo todo rojo, pero esta vez la pintada de la pared había cambiado. Se distinguía claramente que decía: «Estás atrapado». Alguien empezó a golpear la puerta y a mover el tirador intentando abrirla. De repente, la puerta se abrió y entró la madre de John. Corrió hacia ella para abrazarla mientras lloraba. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que aún seguía solo en casa. En ese momento escuchó un ruido detrás suyo. Se giró y vio que uno de los robots le apuntaba fijamente, mientras el temporizador había comenzado la cuenta atrás. Decidió continuar jugando. Pensó que todo había sido un error, o incluso parte del propio juego, y su imaginación había hecho el resto. Esta vez el reloj marcaba 10 minutos de duración, así que recorrió su casa machacando a sus enemigos. Pero cuando quedaba solo un segundo para acabar la partida, el tiempo se detuvo. Caminó por las habitaciones buscando algún rival oculto e incluso salió al patio, hasta que se rindió. Estaba cansado y mareado, así que intentó poner el juego en pausa. Aunque apareció el menú, esta vez era distinto. Las letras eran iguales que las pintadas de su habitación y la única opción que funcionaba era la de continuar. Harto de la situación, quiso quitarse las gafas, pero no podía. Intentó aflojarlas y tirar cada vez más fuerte, pero notaba cómo su piel estaba pegada al dispositivo y le hacía muchísimo daño. Agarró su teléfono móvil para llamar a su familia, pero no funcionaba con aquellos guantes, que también parecía que estaban cosidos a su mano. Entonces escuchó el sonido de unas llaves girando en una cerradura. Fue corriendo hacia la entrada, pensando que sus padres habían vuelto e iban a poder ayudarlo. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que allí no había nadie y la puerta permanecía cerrada. Al girarse, se encontró cara a cara con Knuckles, quien golpeó a John en el estómago, dejándolo arrodillado en el suelo. Entonces lo agarró del cuello y lo levantó. Con la otra mano le arrancó las gafas de la cara y las destruyó contra el suelo. El niño pataleaba mientras se quedaba sin respiración, hasta que perdió el conocimiento. John despertó en el hospital con la marca de las gafas alrededor de los ojos. Allí estaba su familia, quienes le explicaron que según los médicos la videoconsola le había apretado tanto en la cara que le había cortado la circulación y se había desmayado. Pero John sabía que aquello no era verdad, porque cuando miró su barriga, encontró 2 marcas que encajaban perfectamente con los puños de Knuckles. Estaba asustado y sabía que sus padres no le creerían, pensarían que estaba alucinando. Volvió a su casa unos días después. Vio que su hermana estaba jugando con aquellas gafas y que no tenían ningún rasguño. Así que confuso subió a su habitación y decidió encender el ordenador para jugar y olvidar lo que había sucedido. Al pulsar el botón de encendido se dio cuenta de que no funcionaba. Miró que todos los cables estuvieran conectados e incluso abrió la caja para ver que las piezas seguían bien colocadas. Definitivamente se había quedado sin ordenador. Con el paso de los días decidió contar lo sucedido a sus padres. Como era de esperar, no le creyeron y le dijeron que lo más probable era que la fiebre que había tenido días antes le había provocado aquellas visiones. Como el ordenador estaba roto, buscó un nuevo entretenimiento, así que decidió comenzar a leer libros en sus ratos libres. Para él no existía la opción de volver a utilizar las gafas, y para su sorpresa, había encontrado una nueva pasión. El mundo de la literatura le sumergía en aventuras que jamás había imaginado. Sin embargo, su miedo no se iba y dormía con la luz encendida, aunque no le servía de nada, ya que normalmente tenía pesadillas en las que Knuckles aparecía frente a él y se le quedaba mirando fijamente, acercándose poco a poco hasta que se despertaba sudando. Pasaron los meses y veía cómo su hermana seguía comprándose cada vez más juegos para la consola y se divertía. Él se sentía un cobarde y llegó el momento en el que se vio preparado para jugar de nuevo. Aunque antes de hacerlo decidió hacer desaparecer el juego de Knuckles, para que nadie pudiera empezar una nueva partida. Tras un largo rato pensando, tomó la decisión de enterrarlo en el patio, así que entró al garaje, agarró una pala y comenzó a cavar.
Aquel día hacía mucho calor, pero John no iba a dejar que eso lo detuviera. Cuando vio que el agujero era lo bastante profundo, lanzó la caja del videojuego con el cartucho dentro y echó tierra encima. Volvió a su casa motivado y decidido a divertirse, aunque antes de escanear algún juego, entró en las opciones de la consola y seleccionó el botón para borrar toda la información del juego de Knuckles. Tras un par de segundos apareció un mensaje que decía «Operación realizada con éxito». Entonces volvió al menú principal, miró fijamente uno de los juegos nuevos que había traído su hermana y comenzó a jugar. Pasaron las horas mientras John se divertía y superaba los niveles sin ninguna dificultad, con tanta velocidad que logró completar el juego. Había estado tanto tiempo sin jugar que sabía que aquel día nadie le diría que lo dejase hasta que la cena estuviese lista, así que decidió escanear otro y seguir jugando. Estaba tan inmerso en la experiencia que parecía que no existía nada más. Hasta que su padre le gritó que la cena estaba lista, cansado de repetírselo varias veces sin obtener respuesta. John le pidió 5 minutos más. Estaba a punto de finalizar un nivel. Una vez lo finalizó, intentó quitarse las gafas. Se viene lo malo ahora. Y se dio cuenta de que no podía. Tiraba cada vez con más fuerza, pero sentía como si estuviera intentando quitarse su propia piel. Agobiado, fue hasta la cocina para pedirle a su padre que le ayudase. Él también agarró las gafas e intentó quitárselas, mientras su hijo gritaba por el dolor. Aflojó las correas que rodeaban la cabeza de John, pero no servía para nada. Era como si las gafas formasen parte de su cara. Entonces, el joven sintió que alguien le miraba y al darse la vuelta quedó paralizado. Veía cómo Knuckles le observaba con cara de enfadado, sosteniendo en una de sus manos la carátula del videojuego con restos de tierra. John había entrado en pánico y pedía gritando a su padre que le quitara rápido las gafas, mientras el erizo rojo se le acercaba. Pero la consola empezó a calentarse más y más, mientras el pequeño lloraba de dolor. Su padre llamó a una ambulancia y a los bomberos, ya que ni siquiera podía tocar el dispositivo sin quemarse. Cuando Knuckles se acercó a John lo suficiente, echó uno de sus brazos hacia atrás y le golpeó en la cara. En ese momento, las gafas explotaron y con ellas la cabeza de John, manchando toda la cocina de sangre. Dicen que el sonido de la explosión alertó a los vecinos. Vamos a retroceder porque no vi la parte donde cosa. Algunos vieron por la ventana a los bomberos, ya que ni siquiera podía tocar el dispositivo sin quemarse. Cuando Knuckles se acercó a John lo suficiente, echó uno de sus brazos hacia atrás y le golpeó en la cara. En ese momento, las gafas explotaron y con ellas la cabeza de John, manchando toda la cocina de sangre. Dicen que el sonido de la explosión alertó a los vecinos. Algunos vieron por la ventana el cuerpo del pequeño sin cabeza y tirado en el suelo. Al contar lo sucedido a las autoridades, retiraron el producto y lo prohibieron en los mercados de todos los países del mundo. Pero lo que no sabían es que el problema no habían sido las gafas de realidad virtual ni los guantes, sino el juego maldito de Knuckles. Al igual que la mayoría de la gente, soy un gran fan de Sonic el Erizo. Hay que reconocer que la historia de Knuckles.exe, se podría decir Knuckles.exe, es como bastante más fuerte de la que yo pensé. Bueno, la de Tails Dolls es fuerte y la de Sonic.exe más o menos, pero esta un poquito más es fuerte también. O sea, esta historia da mucho miedo, da mucho de qué pensar, de que a lo mejor te da la cabeza de que es algo que te puede pasar en la realidad, pero en realidad es todo ficticio, es todo mentira, o sea, es todo por internet, es una creepypasta que no es creepypasta, es algo contado por internet, cosa que no es real, es algo contado pero no es real, es como un mito, es algo que se cuenta pero no se confirma si es verdad o no, si es verdad, o sea, en la vida real, ¿me entiendes? Así que bueno, continuemos. Me gustan los juegos nuevos, pero no me importa jugar a los clásicos. Todo comenzó en una tarde de verano. Estaba tranquilamente jugando en mi habitación cuando escuché al cartero dejar algo en el buzón. Paré el juego y fui a recoger el correo. Solo había una caja de CD y una nota. Era de mi mejor amigo Kyle. No sabía nada de él desde hacía 2 semanas. La nota estaba como escrita con prisa y ponía: Tom, no puedo soportarlo más. Tengo que deshacerme de esto. Confío en que puedas hacerlo por mí. Yo no puedo. Él me persigue.
Si no destruyes este CD, vendrá por ti también. Es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, hazlo rápido. No se te ocurra jugar. Eso es lo que él quiere. Simplemente acaba con él. Por favor, Kyle. Después de leer la nota, no entendía nada. ¿Estaba Kyle gastándome una broma? Observé la caja y el disco del interior. No había nada raro, solo tenía escrito en rotulador negro las palabras Sonic.exe. ¿De qué manera me podría hacer daño? La verdad es que me entraron ganas de jugar. Ya os he dicho que soy muy fan de Sonic. Subí a mi habitación e instalé el juego. Cuando apareció el título me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic. Todo parecía ir normal, hasta que por una fracción de segundo me pareció ver algo raro en la pantalla de inicio. El cielo se había oscurecido. El emblema de título estaba oxidado y arruinado. El 1991 de Sega fue reemplazado por un 666, y el agua se había vuelto roja. Lo más espeluznante eran los ojos de Sonic, de tono negro y sangrando con 2 puntos brillantes rojos mirándome. También su sonrisa daba miedo. Cuando llego a la pantalla de personajes para elegir, estaban Tails, Knuckles y el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando. Quiero decir, ¿cómo se puede jugar con Robotnik en un juego de Sonic clásico? En ese momento me di cuenta de que estaba jugando a un juego hackeado. Me animé a seguir. Elegí a Tails y al seleccionarlo, el juego se congeló durante unos 5 segundos y oí una risa escalofriante. Empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos de Sonic clásicos, en un terreno plano y unos cuantos árboles. Al rato vi pequeños animales que yacían muertos en el suelo, sangrando. Tails tenía una mirada triste y la música empezó a ralentizarse. Seguí avanzando con Tails, pero se le notaba afectado. Subiendo por una colina apareció Sonic apoyado en un árbol. Tenía los ojos negros y una sonrisa maligna. Tails parecía realmente asustado. La pantalla se volvió negra durante unos 7 segundos y apareció un texto blanco formando un mensaje. Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Pero qué estaba pasando? Tails volvió a aparecer en pantalla. Tenía mucho miedo. Se dirigió a mí con cara de terror. Quería que lo sacase de allí, así que empezamos a correr. De repente escuché la risa escalofriante de nuevo y Sonic apareció con los ojos negros y rojos. Seguí corriendo con Tails, pero Sonic no dejaba de perseguirlo volando, hasta que lo atrapó. Se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedase en negro, y escuché un grito. Y volvió a aparecer un texto. Eres demasiado lento. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Aunque no quería, tuve que seguir jugando. Esta vez elegí a Knuckles. Escuché de nuevo la risa y un mensaje apareció. No puedes correr. En este nivel el cielo era rojizo y el suelo metálico. Knuckles me miraba asustado al igual que Tails antes. Empecé a jugar, pero la risa desesperante volvió. Sonic apareció justo delante de Knuckles con esos ojos diabólicos, en una pixelada nube de humo negro. A Knuckles se lo veía desesperado. Intentó defenderse, pero Sonic lo atrapó. La pantalla se volvió negra y se escuchó el grito. ¿Qué es lo que estaba pasando? Me asusté de verdad y decidí dejar de jugar. El juego me había agotado, así que me quedé dormido. Pero rápidamente una inquietante pesadilla arruinó mi descanso. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails pidiendo ayuda. ¿Los había abandonado? Me llené de valentía y empecé a jugar de nuevo. Cuando inicié ya solo se podía seleccionar a Robotnik. Esta vez la pantalla era una especie de pasillo de paredes de color púrpura. Había velas que emitían luz rojiza y salpicaduras de sangre en la pantalla. Comencé a correr con Robotnik. No parecía nervioso como los otros dos. Según avanzaba, las paredes se volvían cada vez más oscuras. Las velas pasaron a emitir una misteriosa luz azul. Y la horrible risa sonó de nuevo. Ya estaba aquí. Sonic apareció justo enfrente de Robotnik. Esta vez parecía mucho más real. Tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto, y sus ojos grandes lloraban sangre. Me paralicé de miedo. Tails, Knuckles, Robotnik y posiblemente Kyle habían desaparecido por culpa de este macabro erizo. Yo tenía que ser el siguiente. Vi como el hiperrealista Sonic se abalanzaba sobre la pantalla. Venía hacia mí. La pantalla se volvió negra. En ese momento casi me desmayé, y apareció un último texto en negro. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática sonó como si Sonic estuviera justo detrás de mí. Apareció la pantalla de inicio con Tails, Knuckles y Robotnik acabados. Lloré por ellos. Estaban atrapados para siempre en ese juego maldito. Intenté sacar el juego del ordenador, pero no fui capaz. Escuché una voz como un susurro. Trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, había un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos. No olvides suscribirte y darle a like. Bueno, gente, si les gustó ya saben, pueden darle like,
Bueno, no pueden. Denle like, suscríbanse, compártelo para más videos, reacciones. Así que bueno, gente, antes de finalizar el video les digo una cosa. En estos hechos sucedidos que son mitos, son mitos contados como... O sea, es un creepypasta básicamente, como ya lo repetí. O sea, por más que sea real o no, no reciban, o sea, si reciben un paquete que no pidieron, tírenlo a la basura. Tírenlo a la basura, ¿no? Y si el juego le anda mal o ven que hay algo raro que están tramando, no sé, también tírenlo a la basura porque si no puede pasar cosas. Aunque esto suena como una boludez porque a lo mejor no pasó en la vida real, pasa en lo ficticio, pero no pasó en la vida real, pero tal vez si pasaría, aunque no creo yo, porque esto es muy irreal, podría decirse, es muy imposible, es ficticio esto, así que bueno. Pero eso sí, no reciban cosas que no pidieron, ¿estamos? Así que bueno, ahora sí, gente, me despido. Chao. Suscríbanse para más reacciones. Y veo que estamos creciendo. Así que bueno, gente, veo que el canal está creciendo. Así que sigamos creciendo la familia tanto de las reacciones y juegos. O sea, le digo una cosa. El juego de Harry Potter, o sea, lo paré porque... si les soy sincero, esto me genera un poco más de views, se podría decirse, y ese contenido que más es interesante. Así que bueno, quédense tranquilos que la serie no se va a quedar sin un final. O sea, tiene un inicio, pero va a tener final la serie de Harry Potter y la Cámara Secreta, el juego. Así que bueno, gente, ahora sí, bye. Tonight.